Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Nosotros vamos a presentar a la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por Ortega Anselmo Omar Emanuel, Mendoza Hernández César y Ramírez de León Alaniza. Introducción a la OPEP tenemos que fue fundada en 1960 por 5 países: Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Y su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, asegurando la estabilidad del mercado petrolero y la rentabilidad de la producción. Los países miembros de la OPEP en el continente africano son Argelia, Angola, Gabón, Libia y Nigeria. En América del Sur tenemos a Ecuador, Venezuela; en Asia a Indonesia; y en Oriente Medio a Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La política comercial de la OPEP son las cuotas de producción, ya que la OPEP establece cuotas de producción para cada miembro, con el fin de controlar la oferta mundial del petróleo y que no haya un desequilibrio. Al igual que el acuerdo de precios, se negocia un precio objetivo para el petróleo, influyendo en los precios internacionales, ya que si uno lo vende muy barato, el otro va a tener que venderlo más barato, o si lo venden muy caro, el otro va a aprovechar eso para venderlo más caro. Al igual, provocando hasta la estabilidad del mercado, donde el objetivo es un equilibrio de la oferta y la demanda, evitando fluctuaciones excesivas de los precios. La OPEP y la estabilidad del mercado petrolero. Donde en 1970, la OPEP tuvo un gran impacto en el mercado petrolero, lo que llevó a la primera crisis energética mundial. Posteriormente, 10 años después, en 1980, la OPEP experimentó una reducción de su influencia debido a la producción de petróleo fuera de las organizaciones, donde 20 años después, la OPEP tuvo más influencia, impulsada por el aumento de la demanda del petróleo y la reducción de las reservas, ya que se ocupaba más petróleo para todos los procesos. Y en el 2010, la OPEP tuvo un papel crucial en la recuperación de los precios del petróleo tras la crisis financiera del 2008, ya que el petróleo es una de las principales fuentes de energía para los autos, industrias, para diferentes tipos de actividades. El acuerdo de la OPEP más o OPEP Plus es una alianza estratégica, ya que la OPEP ha forzado una alianza con países productores no miembros, como Rusia, ya que, bueno, se puede decir que es la OPEP o la OPEP Plus, donde se le añade Rusia. Ese más, o Plus en inglés, es Rusia. Y también tiene un control de oferta, ya que el objetivo es coordinar la producción de petróleo para establecer el mercado y mantener los precios justos. Y tiene un impacto global, ya que la economía se ve influenciada en los precios de la energía y el crecimiento económico, ya que es una fuente de energía principal, lamentablemente ahora, en el mundo. Como diversificación económica de los miembros de la OPEP, tenemos la reducción de la dependencia del petróleo, ya que los miembros están impulsando la diversificación económica buscando alternativas del petróleo, lo cual hacen muy poco, ya que pues, el petróleo es lo principal que les deja dinero. Y el desarrollo de la infraestructura, ya que inversiones como sectores del sector turismo, la agricultura y la tecnología les hacen como tener otras fuentes de ingresos, pero pues, la principal va a seguir siendo el petróleo. El crecimiento económico sostenible, diversificación para lograr un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Para ellos, ahorita mismo no les interesa mucho. Yo siento que es más como pues, para mantener como una cortina de que son ecológicos, pero realmente a ellos no les interesa, ya que el petróleo pues, es donde les deja el dinero. Los desafíos en la política comercial de la OPEP: uno es la fluctuación del precio del petróleo, ya que ellos lo intentan controlar, pero factores externos, la demanda global y la innovación tecnológica pueden afectar esto. Los factores externos son las guerras, principalmente ahorita en Rusia y Ucrania, y Estados Unidos con su intento de controlar Medio Oriente; la demanda global y la innovación tecnológica, de que hay nuevas tecnologías para energías. También la competición de los países productores no miembros del petróleo de la OPEP pueden desafiar una importante influencia en la organización. Tales está México, que es uno, no es de los primeros, pero un gran productor de petróleo. Y los acuerdos internos, que la coordinación entre los miembros de la OPEP pueden ser complejas, pero tienen diferentes intereses nacionales, ya que cada quien ve por su propio país. Bueno, ahora continuamos con lo que es el impacto de las decisiones de la OPEP en la economía global, y para esto hemos decidido poner 3 puntos, los cuales son la energía, la inflación y el crecimiento económico. Partiendo de la energía, es el motor de la economía, como puede ser el petróleo, el gas natural, la electricidad, entre otros, y estos elementos son clave para el crecimiento económico.
porque va a producir lo que es el transporte y la logística, que va a ser el movimiento de los bienes y personas que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. De igual manera, el consumo doméstico, como puede ser la electricidad y combustibles, son esenciales para el bienestar de los hogares. Y hablando en términos industriales, es la producción industrial, básicamente por los costos energéticos, cómo afectan directamente a las industrias manufactureras y extraviáticas. Cuando el suministro energético es abundante y los precios son estables, se favorece el crecimiento económico. Por el contrario, las interrupciones, como puede ser el suministro o aumentos repentinos de precios, van a desacelerar la economía. Con lo que es el punto 2, que es la inflación, tenemos que partir de lo que es la energía. La energía es un componente básico en los índices de precios del consumidor y el productor, y su impacto en la inflación se da principalmente por dos variables, que es la inflación directa y la inflación indirecta. Para esto, la directa básicamente nos menciona que es un aumento de los precios de los combustibles y la electricidad. Se eleva directamente el costo de vida de los hogares. Esto es pues, básicamente simultáneo. Si aumenta el precio, básicamente va a aumentar la vida de los hogares. Y la inflación indirecta, que básicamente son los mayores costos energéticos, se trasladan a los precios de bienes y servicios, lo que afecta a sectores como pueden ser los alimentos, el transporte y la industria manufacturera. Un ejemplo práctico viene siendo la economía importada de petróleo, ya que un alza en los precios del crudo puede provocar una depreciación de la moneda local, que a su vez va a incrementar el costo de otros bienes importados, como puede ser la inflación, que es a lo que pasamos en el siguiente punto, que es el crecimiento económico, ya que la inflación va a derivar altos costos energéticos y puede tener efectos negativos sobre lo que es el crecimiento económico. Y algunos efectos vienen siendo lo que son la reducción del consumo, el aumento de costos para las empresas y la política monetaria restrictiva. Aquí tenemos lo que es la relación de la OPEP con países productores no miembros de la alianza. Tenemos lo que es Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, México y Brasil. Como primera parte, Rusia no es miembro de la OPEP, pero colabora estrechamente a través de la alianza OPEP+, desde lo que es el año 2016. Y esta colaboración busca equilibrar los precios globales del petróleo mediante recortes o ajustes coordinados de la producción. Y aunque han habido y existido tensiones ocasionales, la alianza con la OPEP sigue siendo estratégica para Rusia. Tenemos lo que es Arabia Saudita, que Arabia Saudita pues básicamente es un actor central de la OPEP y su relación con productores externos, ya que su enfoque es liderar la estabilidad del mercado y mantener su influencia global, ya que esto puede llevar a ajustes flexibles de la producción, mayor cooperación con aliados estratégicos y la inversión de energías renovables y diversificación económica. Estados Unidos no es miembro de la OPEP, pero su enfoque es más competitivo y guiado por el libre mercado, libre comercio. Y la revolución del shale oil ha convertido a Estados Unidos en un productor líder, a menudo compitiendo directamente con los países de la OPEP. México. México no es miembro de la OPEP, sin embargo, la alianza que incluye a este país, como lo es Rusia, busca coordinar políticas de producción y mantener la estabilidad del mercado del petróleo. Y finalmente Brasil. Brasil podría considerar la creciente participación como un desafío, ya que aunque su desarrollo tecnológico en extracción de marina podría generar sinergias en el futuro, especialmente en el marco de la transición energética. Aquí tenemos la infraestructura portuaria de los países de la OPEP. Tenemos puntos clave como pueden ser las capacidades avanzadas que esta alianza tiene, la estratégica ubicación geográfica, la dependencia económica, desafíos estructurales, impacto en el mercado global y la transición energética y diversificación. Todos estos puntos clave forman la importancia de la infraestructura portuaria en los países de la OPEP, ya que pueden estabilizar el mercado energético global con base a los puertos que son esenciales para garantizar el suministro constante de petróleo en los mercados internacionales, la sostenibilidad económica, seguridad energética global, competitividad en un mercado cambiante y de igual manera la adaptación a la transición energética. Aquí tenemos las redes de transporte terrestres en los países de la OPEP, que básicamente lo más común y lo que más transita son los camiones, como pueden ser en las carreteras, que son esenciales para el transporte del petróleo crudo y productos refinados en las instalaciones de procesamiento y exportación.
los oleoductos, que es una forma más eficiente y segura de transportar el petróleo. Básicamente son como tuberías y bueno, lo transportan a largas distancias minimizando los riesgos de derrames, y los ferrocarriles, debido a su gran tamaño, pueden desempeñar un papel importante en el transporte del petróleo en grandes cantidades. Aquí tenemos la infraestructura ferroviaria en los países OPEP, que como ya mencionamos algo similar en las anteriores diapositivas, es importante para lo que es el tránsito sobre esta mercancía. Tenemos lo que es el desarrollo inicial, la modernización y la expansión. Dentro del primer punto tenemos que los ferrocarriles se desarrollan inicialmente para conectar las regiones petroleras con puertos y centros de procesamiento, pasando a lo que son la etapa 2, que ya que en las últimas décadas muchos países de la OPEP han invertido en la modernización de sus redes ferroviarias, esto con el objetivo de que sean más eficientes y de igual manera más seguras, lo que provoca una distribución de la mercancía mayor. La expansión, ya que las inversiones en infraestructuras ferroviarias han mejorado la eficiencia de transporte y reduciendo los costos y logística. Aquí tenemos una infraestructura aérea y su relación con el petróleo. Lo hemos dividido en tres partes, lo que viene siendo en el pico de la pirámide del transporte personal, ya que el transporte aéreo facilita la movilidad de personas conectando diferentes regiones y países, que es lo que tiene mayor volumen, dado que los aviones dependen en gran medida del combustible derivado del petróleo, y el precio del petróleo tiene un impacto directo en el costo de los boletos aéreos. Y ya que a medida que los precios del petróleo suben, los costos operativos de las aerolíneas aumentan. Como punto 2 tenemos el transporte en equipos, ya que es crucial para el traslado rápido de equipos y mercancías, especialmente en sectores como la tecnología, la medicina, la industria y la maquinaria. Las aeronaves de carga también operan con combustibles derivados del petróleo, son esenciales para la cadena de suministro global. Y finalmente el turismo, que se ve fuertemente influido por la infraestructura aérea, ya que las personas viajan principalmente en avión, y al igual que en el transporte personal, el turismo se ve afectado por los precios del petróleo, debido a la demanda que esto genera en los vuelos, y el petróleo, el aumento de sus precios. Ahora continuaremos con el desarrollo de la infraestructura en países miembros de la OPEP. Aquí podemos observar el primer puesto es la expansión de puertos, el segundo es la modernización de las carreteras, construcción de oleoductos, inversión en ferrocarriles. También podemos destacar algunos aspectos importantes, como es la inversión en infraestructura energética. Gran parte de las proyecciones se destina a proyectos relacionados con la producción de refinación y transporte de petróleo y gas. La infraestructura pública, como lo puede ser en tanto los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, se han construido ciudades modernas como Dubái o Neom, impulsadas por dichos ingresos del petróleo. Ahora sí que la diferencia entre los países, por parte de los países del Golfo Pérsico, también se ve el contraste con los países de Venezuela y Nigeria, que pues, enfrentan varios problemas en corrupción e inestabilidad política. La diversificación económica, algunos miembros de la OPEP han lanzado iniciativas para reducir la dependencia del petróleo. Y por último, los retos en algunos países. La caída de los precios del petróleo y los efectos en sanciones han reducido la capacidad de la inversión en dichas infraestructuras. Problemas como la falta de mantenimiento en la infraestructura de la existente, la corrupción y los conflictos internos que han afectado y liberado a países como Libia e Irak. Continuamos con el perfil del consumidor de petróleo en los países de miembros de la OPEP. En primera, pues el principal es el transporte personal y comercial. Es el principal uso del petróleo en los países miembros de la OPEP. En cuestión de energía, el petróleo se utiliza para generar electricidad y calefacción en viviendas e industrias. Por tercer punto tenemos la industria. El petróleo es consumo esencial para muchas industrias como la petroquímica y manufactura. Otros puntos a destacar es los subsidiados por el gobierno. En muchos países de la OPEP, los productos derivados del petróleo como gasolina, diésel y gas licuado son altamente subsidiados, lo que incentiva un consumo elevado. Promueve su uso intensivo. El tipo de consumo por per cápita. Los países más desarrollados dentro de la OPEP, como lo son los del Golfo, tienen un consumo per cápita elevado debido a la urbanización, al alto uso de vehículos privados
la necesidad de enfriamiento en climas cálidos. Por último, nos segmentamos los segmentos del consumidor, específicamente hablando de los hogares, consumo del gas LP para cocinar o el de calefacción. En cuestión de transporte, vehículos privados, sector agrícola, uso para combustibles de maquinaria y, como mencionamos, en la industria, para la refinación, petroquímica y manufactura. Dentro de esto mismo tenemos varios retos del consumo interno, como es la sostenibilidad, transición energética y economías dependientes. También vamos a recapitular un poco en cuestión de los países desarrollados. Los países desarrollados tienen una demanda alta de petróleo, impulsada por un mayor consumo de bienes y energía. En cuestión de los países en desarrollo tienen una demanda creciente de petróleo, impulsada por su crecimiento económico e industrialización. Esto se ve un poco comparado, pues obviamente entre países como lo son Venezuela y comparado con países como Arabia Saudita. Continuamos con la parte del sector automotriz y demanda de petróleo. En cuestión de automóviles con gasolina, son el vehículo más común dentro de esta organización, por una demanda significativa de petróleo. En cuestión de los vehículos eléctricos, por el momento están teniendo una creciente popularidad debido a la reducción parcialmente que se le está dando a los vehículos convencionales de gasolina. Entre otras cosas, también podemos darnos cuenta sobre el dominio de los combustibles fósiles. Amplía la disponibilidad del petróleo y productos refinados de bajo costo, infraestructura bien desarrollada para estos mismos combustibles. Influencia de los subsidios. Dentro de la OPEP, los gobiernos ofrecen subsidios a los combustibles, lo que reduce significativamente el precio de la gasolina y el diésel. En cuestión del crecimiento del parque vehicular, pues nos podemos dar cuenta que países como Nigeria, Irak y Angola, debido al crecimiento de su población y la urbanización, impulsan mucho el aumento de estos vehículos. Y en economías avanzadas, pues se incluye un poco la cuestión de los autos de lujo. De igual manera también se incluye un poco también la parte de los vehículos eléctricos. Debido a esto, el impacto de la demanda del petróleo, se generan muchos derivados del petróleo. En cuestión del sector automotriz, resultan ser la gasolina, diésel y lubricantes. Y la variación del consumo interno en países como lo son, más bien en los países más desarrollados del Golfo, tienen un consumo per cápita de combustibles más alto debido a la automotriz avanzada. Por último, las tendencias emergentes que vamos a manejar son la diversificación y transición energética. Esto es lo que se comenta. Debido a los autos eléctricos, se ha tenido un mayor retroceso en cuestión de los automóviles de gasolina, se ha tenido una menor demanda. A pesar de esto, a pesar de su lento avance de los autos eléctricos, están ganando bastante terreno en estos últimos años en cuestión de la OPEP, en países como lo pueden ser Emiratos Árabes Unidos. Y por último tenemos algunos desafíos que presentan este sector automotriz, que son los subsidios, la infraestructura limitada y el crecimiento poblacional. Ok, ahora continuamos con los principales desafíos que presenta la OPEP en la demanda global del petróleo. Por primera mano, tenemos la transición energética global. Esto adopta dos puntos importantes, que son la reducción de la dependencia del petróleo y el aumento de vehículos eléctricos. Esto en la cuestión del sector automotriz. Ahora vamos con la parte de la volatilidad de los precios del petróleo. Actualmente hay una oferta y demanda muy desbalanceada. Esto, bueno, de situaciones recientes se ha visto por parte del COVID-19. Y por otro lado, en la competencia con productores en la OPEP, en cuestión sus competidores directos son Estados Unidos y Canadá. Las presiones geopolíticas. Dentro de la OPEP se encuentran bastantes conflictos internos y externos que pueden perjudicar la demanda del petróleo. Sanciones internacionales. Países como Irán enfrentan algunas restricciones que restringen acceso a los mercados internacionales, lo cual presenta un problema para la demanda y la producción de este material. Y las tensiones entre los países mismos. El incremento en la eficiencia energética. Las innovaciones tecnológicas pues permiten obtener energías más sostenibles y obviamente energías alternativas con mayor rentabilidad. Y de igual manera tenemos la parte de la diversificación económica limitada.
Debido a esto, la alta demanda del petróleo, como fue el principal ingreso, limita la capacidad de los países de la OPEP para adaptarse a la disminución de la demanda global. Y una de las estrategias o algunas de las estrategias que se tiene para enfrentar estos desafíos es diversificar la economía, inversión en tecnologías limpias, fortalecimiento de sus alianzas, optimización de costos de producción, esto aunado a las energías limpias y promoción del desarrollo interno. Ya como conclusión, podemos definir que la OPEP fue fundada en 1960, busca estabilizar el mercado del petróleo mediante la coordinación de políticas entre sus miembros, regulando su producción, los precios y entre otras cosas. Sus países cuentan con infraestructura avanzada para obviamente exportar el petróleo y de igual forma pues darse abasto y de igual forma también producir el petróleo necesario para sus clientes. De igual forma han invertido mucho en su modernización. El petróleo es clave para el transporte, energía e industria, pero la organización enfrenta desafíos como la transición energética y la competencia externa, así como sus conflictos internos y las tensiones que hay dentro de la misma OPEP. Para adaptarse, los miembros están diversificando sus economías, invirtiendo en sectores alternativos y formando un crecimiento sostenible.